RCR presenta Perú 2030, programa sobre la reforma del Estado, la descentralización, la modernización de la gestión pública, el desarrollo regional y local en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Información, entrevistas, análisis y debates. Llevamos 7 años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. Bien, vamos a nuestra mesa central. Descentralización, balance y propuestas es el tema. Nuestro invitado, Javier Aspur, analista político, descentralista y directivo del grupo Propuesta Ciudadana. Javier, una primera pregunta de cajón, ¿no? Como se dice, sería ¿cómo tú caracterizas la situación actual del proceso de descentralización? Algunos han señalado que es un fracaso, está estancada, es una descentralización fallida, no ha cumplido sus objetivos y hay que volver al centralismo y que está envuelta en corrupción. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, Fran, yo creo que en general uno podría decir que el tema no está en definir, ¿no? Si fracasó, si se estancó, etcétera, sino que creo que el escenario de la descentralización y su importancia para un proceso de democratización del Perú nos lleva a preguntarnos y a plantearnos cuáles son los temas sobre los cuales tenemos que reflexionar qué es lo que ha sucedido y qué es lo que debemos transformar hacia adelante. Una primera cosa que me parece a mí que es importante discutir, porque no hay un proceso y un proyecto de reforma que no parta de definir con claridad cuáles son sus objetivos. Y definitivamente, tal como están formulados los objetivos en el proyecto de descentralización, son objetivos tan genéricos que casi uno diría que en la descentralización está la responsabilidad del desarrollo nacional. Y tengo la impresión que eso nos lleva a hacer una discusión para qué queremos la descentralización y buscar objetivos que estén más cercanos a lo que es factible lograr con un proceso de descentralización del Estado que tiene que vincularse con las dinámicas territoriales. Quizás pensar en objetivos de reducción de las brechas profundas que existen entre los territorios, apostar a dinámicas que tengan que ver con cómo fortalecemos una creciente y deteriorada cohesión social en el país, cómo empujamos elementos que permitan fortalecer el sistema político desde los territorios. Creo que ahí hay elementos que hay que abordar. Creo que también hay elementos, y creo que a estas alturas es difícil de negarlo, eh, en el sentido de que hay fallas en el propio diseño de la descentralización. Hay que recordar cómo se inició este proceso, los problemas que tuvo en términos de la definición y las orientaciones, el momento que se inicia este proceso con mucho entusiasmo promovido por los partidos políticos de inicios de siglo, que parecían pensar que esto era una buena forma de reencontrarse con la sociedad, pero que paulatinamente fueron poniendo el freno al proceso. Por ejemplo, creo que un error de diseño es que se debió partir quizás de la regionalización de los 80 para repensar, para corregir los errores, para replantear lo que evidentemente tuvo problemas en varios planos, pero que era un punto de partida interesante. Se optó por un papel en blanco, como si ese proceso no hubiera existido, y eso llevó, creo yo, a elementos y problemas que es lo que estamos constatando ahora. Creo que también hay un problema de implementación en la descentralización. Y esto creo que nos lleva también a pensar y a reflexionar cuál ha sido el nivel de compromiso real de los gobernantes
desde el inicio de la descentralización en el año 2002 hasta ahora. En general, más allá de la etapa inicial de relanzamiento, de lanzamiento del proceso que culminó el 2005 con el referéndum, en general el conjunto de los gobiernos no ha tenido una voluntad real de avanzar en el proceso de descentralización, y lo que ha habido más bien es lo que hoy constatamos. La descentralización en mucho hoy es un proceso de desconcentración, en el cual las grandes decisiones, las prioridades en el uso de los recursos, la forma en la cual se captan recursos para el Estado y se distribuyen, la forma en la cual se piensan las políticas públicas, provienen del gobierno central. Y los gobiernos regionales, y más aún los gobiernos locales, que dicho sea de paso, tienen una cierta o mayor autonomía que los gobiernos regionales en ejecución, porque tienen ingresos propios, cosa que es muy limitada en el nivel regional, pero en general son instancias que ejecutan los proyectos, las prioridades y las políticas del gobierno nacional. Es decir, no son efectivos gobiernos de sus territorios. Entonces, yo creo que esos elementos son los que están a la base de un proceso que despertó mucha expectativa en la gente, pero que hoy, en realidad, lo que estamos viendo es una cierta decepción, una cierta desconfianza, producto también, y eso hay que decirlo, de los fracasos sucesivos que se han visto en el ejercicio de los gobiernos regionales y locales. Y ojo, no me estoy refiriendo a algo que es transversal al Estado peruano, que es la corrupción, que también se ha visto, y hay muchos casos de autoridades subnacionales que han sido acusadas e incluso están en prisión por los por problemas de corrupción y de malos manejos. Pero también, y eso hay que reconocerlo, porque cuando uno revisa o asiste o participa en los procesos de elección regional y local, uno lo que encuentra es una ausencia dramática de un debate de visiones de desarrollo, de propuestas programáticas, de identidades de cambio y de proyecto transformador de sus territorios. Lo que hay es grupos que se articulan muchas veces alrededor de liderazgos muy personalistas, que generan niveles de articulación, en muchos casos clientelar, con liderazgos locales o con sectores de la sociedad local, y que definitivamente no generan proyectos que despierten la expectativa de la gente, y terminan siendo en muchos casos ejecutores de obras de infraestructura, las cuales encima ni siquiera son producto de las reales prioridades de los territorios, sino que muchas veces responden a grupos de interés determinado que tienen capacidad de presión sobre la autoridad que ejecuta la obra, o muchas veces responden a los criterios que funcionarios del gobierno nacional, sea de los ministerios sectoriales o del propio Ministerio de Economía y Finanzas en gran parte, consideran que debe ser la inversión prioritaria. Y como el objetivo de las autoridades es tener recursos para hacer inversiones, muchas veces con objetivos no santos, pues es evidente que allí hay un problema serio en términos de el impacto y la posibilidad de que estas instancias de gobierno subnacional cumplan de verdad con el objetivo de generar dinámicas de cambio y de desarrollo en los territorios, que apuesten en una perspectiva de mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, Javier, yo creo que ahí hay elementos que hay que pensarlos con seriedad. Ok, Javier, vayamos por la primera parte que tú has señalado respecto a los objetivos de la descentralización. El Instituto de Estudios Peruanos, en un informe que preparó, que llegó a nuestras manos, decía que resulta claro que los objetivos para este proceso de descentralización nunca estuvieron muy claros, y que cada actor moviliza una agenda o expectativa distinta del proceso, y que los que se detallaron en la Ley de Bases de Descentralización son más una lista de buenas intenciones que objetivos orientadores, dice este informe. Sin embargo, ¿no es cierto?,
Si leemos la Constitución, ¿no? En su artículo 188 dice que la descentralización es fundamentalmente para el desarrollo integral del país, ¿no? Empezando por la Constitución, ¿cuál fue el objetivo de la descentralización? ¿No? Y me acuerdo claramente porque, como tú sabrás, yo he estado en este proceso desde la reforma que se hizo de la Constitución en ese tiempo con Henry Pease, que era presidente del Congreso, ¿no? Y en la ley de bases también dice lo siguiente: la descentralización tiene como finalidad el desarrollo integral, armónico y sostenible del país mediante la separación de competencias y funciones y el equilibrado ejercicio de poder por los 3 niveles de gobierno en beneficio de la población. Y más adelante dice, el proceso debe garantizar en el largo plazo un país espacialmente mejor organizado, poblacionalmente mejor distribuido, económica y socialmente más justo y equitativo, ambientalmente sostenible, así como políticamente institucionalizado. Y en la prueba de la ley de base están los objetivos, los 3 o 4 objetivos que se establecen claramente detallados, ¿no? Entonces, a mí no me parece tan exacto ese que no hubo orientación, no sabíamos para dónde íbamos, los objetivos no estaban claros, ¿no es cierto? Los objetivos estuvieron claros. Quizás el proceso, ¿no?, ha tenido sus problemas, ¿no? ¿Qué opinas al respecto, Javier? Mira, a ver, a mí me parece que la formulación en la Constitución es de que el proceso debe aportar al desarrollo integral del país, ¿no es cierto? Pero como tú sabes, Franz, luego tiene que haber un marco normativo que precise con claridad cuál es el aporte que va y se propone lograr con el proceso de descentralización para que ese desarrollo integral sume con la descentralización. Porque mi impresión es que pedirle a la descentralización que haga realidad el desarrollo integral, sostenible, equitativo del Perú, me parece que desborda largamente las posibilidades de este proceso de descentralización y de cualquier otro. Porque el desarrollo integral del Perú no se va a lograr solamente con la reforma de la descentralización, como tú bien sabes. Requerimos que haya un conjunto de elementos y de proyectos y de políticas y de estrategias en un proyecto de desarrollo nacional en el cual la descentralización cumple un rol. Y yo creo que la crítica que se hace no es a esos objetivos genéricos. Eso está, todo lo que tú has leído sobre, yo lo comparto. El tema es, eso nos permite tener un norte claro de lo que la descentralización debe ser, cómo debe diseñarse y qué tipo de medidas se deben de tomar. Mi impresión es que no, porque son tan generales y tú podrías formular lo mismo. ¿Cuál es el objetivo que tiene la política agraria o la política rural o la política industrial en el Perú? Y tú podrías formular objetivos muy similares. Entonces yo creo que no es que se critique los objetivos que están siendo formulados, sino que esos objetivos no permiten definir cuál es la especificidad y cuáles son los objetivos que nos permitan, por ejemplo, estamos a 20 años. ¿Cuál sería la especificidad según tú, Javier? Pero lo que te quiero decir es, en este momento podemos evaluar la descentralización en función de en qué medida se ha producido el desarrollo integral del Perú. Mi impresión es que no. Podríamos evaluar, por ¿Y ejemplo, por qué crees tú que no se ha logrado ese objetivo? ¿Qué es lo que ha trabado ese proceso? ¿Qué es lo que ha trabado? Yo creo que es bien complicado pedir la descentralización cuando vemos qué tipo de Estado tenemos, cuando vemos cuál ha sido la orientación del modelo económico nacional, cuando vemos cómo se desarrolla el nivel de informalidad en el país, cuando vemos el nivel de avance
de las economías ilegales. Entonces, el problema de que el Perú no tenga un desarrollo integral, inclusivo, sostenible, no puede ser achacado a que falló la descentralización. Entonces, ahí hay un problema, ¿Tú no creo crees, yo, que hay Javier, que... que yendo así al punto, tú no crees, Javier, que la principal traba que impidió que la descentralización siga su curso tal como estaba prevista fue la resistencia del centralismo a descentralizar? Sin Ejemplo, duda, ejemplo, por ejemplo, te transfiero funciones, ¿no? Bueno, pero no tengo ni personal ni recursos para esas funciones, ¿no? En un momento en la Comisión de Transición hicimos una evaluación de eso, le pedimos a todos los gobernadores regionales que informe qué funciones habían sido transferidas sin recursos, ¿no? Y llegaron los informes, o sea, no quisieron dar ni recursos. ¿Y qué era lo que decían? Ah, ya ves, el gobierno regional es ineficiente, pero si no le dabas los recursos, no le dabas el personal, la ley de presupuesto te impedía, bloqueaba, ¿no?, la creación de los puestos necesarios para que se ejecute esas funciones transferidas, pues obviamente no puede avanzar el proceso. Fíjate, otro ejemplo. ¿Cuándo salió la ley orgánica del Poder Ejecutivo? ¿No? O sea, una vez que se inició el proceso, había que reformar, ¿no es cierto?, los ministerios, ¿no? Ya se dio la ley orgánica de municipalidad, perdón, la ley de función de municipalidad, la ley orgánica de gobiernos regionales, y faltaba la ley orgánica del Poder Ejecutivo, del gobierno central. ¿Cuándo salió esa ley? Se inició el proceso el 2002, 2003, el 2007, Javier. El 2007. ¿Cuánto tiempo nos demoramos, no es cierto? ¿Cuánto tiempo se resistió el Poder Central a descentralizarse? Y para sacar las leyes de funciones de los ministerios, otro problema, 4 o 5 años, ¿no? O sea, porque se resistían los ministerios. Y muchas veces, Javier, no fueron el poder político el que boicoteaba el proceso de descentralización, ¿eh? ¿Saben quiénes eran? Los funcionarios de cada ministerio que no querían soltar ni los recursos ni el poder que manejaban en ese momento, ¿no? O sea, esa ha sido, por ejemplo, una de las principales trabas para el proceso. En la dinámica que en teoría es pues que hay dos fuerzas, ¿no?, una centrífuga y una centrípeda en los procesos de descentralización. La centrípeda es el centralismo. Si tiene fuerza, bloquea. Y la centrífuga es la descentralización, ¿no? Y ese juego de fuerzas, ¿no?, ha impedido, ¿no?, que este proceso avance según mi punto de vista. No sé qué opinas tú. totalmente de acuerdo. Por eso te decía al inicio, Franz, que lo que hay que plantearnos es cuáles son las dimensiones de las cuales vamos a reflexionar, hacer un balance y a pensar hacia adelante la descentralización. Una de las dimensiones que yo te señalaba es que, desde mi punto de vista, hay una necesidad de precisar qué es lo que le vamos a pedir de acá a 10 años a la descentralización, para poderle evaluar en concreto si es que ese proceso permitió avanzar o no. El otro elemento es el que tú estás señalando, es decir, en qué medida los problemas, el agotamiento, el estancamiento, la transformación de la descentralización en un mero proceso de desconcentración tiene directa relación con el proceso de implementación. Y allí comparto contigo todo lo que has señalado. ¿Hay un problema de indefinición de competencias? Sin duda lo hay. Hay un problema de resistencia absoluta de transferencia de poder efectivo a los territorios y a los gobiernos territoriales, sin duda. Hay un problema en términos de la posibilidad que tienen de un manejo presupuestal realmente autónomo y descentralizado, sí. ¿Qué porcentaje del presupuesto que se ejecuta en los territorios es realmente
autónomo y de capacidad de decisión de las autoridades regionales o locales. Muy bien, mínimo. Te aseguro, no tengo las cifras, pero por lo menos históricamente, el Javier, 70% claro, pasa por el MEF. Históricamente, desde que se inició el proceso, ha sido 70-30. Exactamente. 70 se queda el gobierno central y 30 va para gobiernos regionales y gobiernos locales. Más o menos la mitad ¿qué hace el gobierno? Pero para cada incluso uno. incluso en ese 30, Franz, los procesos de toma de decisiones de en qué se invierte, en qué se gasta, tienen que pasar por el MEF, por Así los es. funcionarios del MEF. Y las decisiones de agregar más recursos son decisiones que se toman desde el gobierno nacional. Y las condiciones y las características para las cuales se implementa son del gobierno nacional y están predefinidos, ¿no es cierto? O sea, los programas por resultados famosos, el criterio de resultados, Ahí, ¿quién va a estar Javier, en contra? ¿cuál es la propuesta concreta para resolver ese Yo problema creo que hay del que, yo creo que hay que, 70-30? yo creo que hay que avanzar decididamente a un proceso de descentralización fiscal. No puede ser que se mantenga hasta el momento la lógica de, mientras no haya la conformación de regiones, que es un proceso también totalmente abandonado, vas a continuar la concentración de los recursos. Entonces hay que entrar a discutir seriamente Ajá. cuál es el vínculo que debe haber entre competencias y recursos. Hay que entrar a discutir seriamente sobre las posibilidades reales de incrementar el rol de los gobiernos subnacionales en la captación de los ingresos Ahí, por ejemplo, sobre el tributarios. punto que estamos discutiendo, Javier, ¿no? Ese 70-30, ¿no? ¿Por qué 70-30? Porque una parte de los recursos se lo quedan los ministerios, que luego, ¿no? Ese dinero es para invertir en las regiones, no es para que se quede en Lima, obviamente, ¿no es cierto? Y entonces ocurre el fenómeno siguiente, ¿no? Que se genera un clientelismo, ¿no? Sí, claro. Vienen los gobernadores regionales, vienen los alcaldes a Lima con su folder bajo el sobaco, ¿no? Con su proyectito, a mendigar a Lima, a los ministerios. Van recorriendo los ministerio por ministerio, pidiéndole, ¿no? al ministro que le dé platita para su proyecto, ¿no? Y además se crea también un sistema de corrupción, ¿no? Es decir, hay congresistas que gestionan, entre comillas, ¿no? Ya sabe qué es lo que pasa en esa gestión, ¿no? Y en los propios ministerios, los funcionarios hacen cajita con estos, ¿no? Esta repartija que hacen del presupuesto a nivel nacional, los ministerios. Más aún, fíjate, y esto me lo dijo un premier, ¿qué hacen los ministerios? Y te voy a decir ahorita el nombre de quién me lo dijo. ¿Qué pasa? Cuando a fin de año los ministerios no han podido gastar esos recursos, a fin de año, ¿saben qué hacen? Para que sus cifras sean un poquito más azules, ¿no? Les pasan partes del presupuesto apuradamente, ¿no? A los gobiernos regionales y municipales, que obviamente a fin de año muchas veces es imposible que puedan ejecutar en tan poco tiempo lo que recién les pasa, ¿no? Frente a eso, ¿qué hay que hacer? Efectivamente, yo creo que ahí hay... Eliminar, Mira, Javier. Eso hay que eliminarlo. cuando tú miras las cifras de los presupuestos de apertura de los gobiernos subnacionales y miras las cifras de los presupuestos modificados, esa es la foto perfecta de todos los problemas que tú has señalado. Y creo que esos son elementos que tendríamos que... Es inaceptable. Uno puede tener pues un error de proyección o de reorientación de los recursos, pues no sé, de 5, ya 10%. Pero en muchos casos, el incremento del presupuesto que fue aprobado en el Congreso con toda esa formalidad y el que realmente figura en el proceso de ejecución, alcanza 100, 80, 90 e incluso más de 100% en algunos casos. Entonces, eso es imposible de garantizar una gestión, ya mira, ya no solamente
asegurar una gestión honesta, porque también hay funcionarios del gobierno nacional que transfieren recursos sobre la base de que eso vaya a tal inversión y a tal empresa, como lo hay en el Congreso, que hoy realmente incluso ha incrementado su poder, porque el Tribunal Constitucional ha dicho que tiene iniciativa de gasto. Entonces hemos regresado. Entonces, yo creo que hay que generar una forma de gestión del presupuesto que obligue a un proceso de planificación efectiva y real, y que se transfieran todos los recursos que sean parte de un proceso de planificación en los territorios, y que esa planificación territorial de verdad sea producto de un proceso de concertación real con los actores, porque ese es otro elemento que se ha derrumbado en el proceso de descentralización. Hoy la participación ciudadana no cumple sus objetivos, a pesar de que tú revisas la documentación del MEF sobre presupuesto participativo, creo que hasta el número de hojas lo detalla. Es un absurdo, pero con un pequeño problema, que en ningún momento ese proceso de planeamiento concertado es obligatorio para la autoridad, que puede hacer lo que le da la gana y puede priorizar lo que le parece. Pero peor aún, incluso esa autoridad va y negocia con las autoridades nacionales y regresa con recursos para proyectos que nadie conoce, nadie ha priorizado en la región y que muchas veces no responde a los criterios y prioridades que hay en el territorio. Entonces hay que repensar el proceso bajo el cual, por un lado, se formula el presupuesto anual de las instancias de gobierno subnacional, y que plantee normas muy claras y se establezcan plazos muy definidos que permitan alternativa, que las transferencias y ampliaciones sean en el primer trimestre del año y no más, y que sean parte del proceso de planificación que proviene de los territorios. Porque, dicho sea de paso, tampoco tenemos un sistema de planificación que pueda realmente decir se está generando un proceso de planeamiento desde los territorios a lo nacional. El CEPLAN es un adorno, me van a disculpar los amigos del CEPLAN, es un gran centro de estudios que produce documentos, pero que no orientan respecto nada. al CEPLAN que has tocado, Martín, pues aquí en el país tenemos un grave problema, ¿no? Como tú muy bien lo has indicado, ¿no? O sea, acá en el país primero se ve el tema de la inversión y luego se planifica, cuando debe ser al revés, ¿no es cierto? O sea, está de cabeza la planificación, ¿no? Entonces, una alternativa era que hay que reformar el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no es cierto?, para que lo que es economía, ¿no?, pase el CEPLAN al Ministerio de Economía, ¿no?, pero de economía articular real, a pensar. Planificación con presupuesto, ¿no es cierto? Exactamente. No hay otra forma. O sea, el CEPLAN debe estar en el Ministerio de Economía. Porque, ¿cómo hace planificación si no tienen manejo de los recursos? Pues, o sea, es un absurdo, ¿no es cierto? Es un absurdo. Es un absurdo. Y eso es parte incluso, es un absurdo incluso. No puede estar pues en la PCM el CEPLAN. Comparten la visión de un determinado tipo de modelo económico que tenemos hace décadas en el país. Porque en países que tienen y han implementado modelos económicos similares, tienen poderosas instancias de planificación que son incluso aprobadas por ley en su Congreso y son de cumplimiento obligatorio para todas las autoridades. La planificación es un componente fundamental de una gestión moderna y eficiente. Ya ni siquiera ponemos a pensar de una gestión que apunte a la transformación, a la democratización, al cambio. No, simplemente gestión moderna y eficiente hoy, que no tenga un componente de planeamiento y de prospectiva, es algo que está desfasado de lo que es la gestión pública contemporánea. Y creo que ese es un elemento que en el fondo yo ni siquiera creo que sea producto de una visión ideológica, sino que es producto de un conjunto de empresarios y grupos de poder que tienen muy poco
de realmente empresarios y líderes empresariales, sino son más bien mercantilistas que quieren un Estado débil, que quieren un Estado sobre el cual puedan influir y sobre el cual puedan ir negociando sus intereses. Y también es producto, y hay que decirlo, del incremento y del poder que están asumiendo las economías ilegales, que no quieren un Estado fuerte, que no quieren que haya capacidad de gestión del Estado en los territorios, porque eso les da un enorme espacio de actuación. Y hoy hay que decirlo con mucha claridad, esa economía ilegal tiene una enorme presencia en determinados territorios, pero también en el gobierno nacional y en el Congreso. Las normas que se están aprobando son una evidencia de eso. Y eso creo que nos lleva a un debate también que hay que pensarlo con seriedad. La crisis del sistema político, porque es bueno recordar que la descentralización surge en el marco donde ya existía un escenario de debilidad del sistema, vamos a llamarle así, de partido. Ahora, Y era la posibilidad de que desde los territorios se pensara en nuevos términos la política. Ahora, sobre el tema, Javier, de ese 70 que saqué el gobierno central, hay una propuesta que es la siguiente, no sé qué opinas tú, ¿no? Como no ha funcionado la regionalización, ya no se han formado regiones, ¿no? Las regiones, según la Constitución, se forman por la unión de 2 o más departamentos. Eso no ha funcionado, no ha fracasado la regionalización. Y lo que llaman regiones ahora no son regiones, son departamentos con gobierno regional. Ese es clarísimo, ¿no? Entonces, la propuesta es organizar zonas de planificación y desarrollo que integren, ¿no?, 2 o más departamentos en el país, ¿no? ¿Para qué son las zonas de planificación? Eso, para planificar, ¿no? Entonces, los recursos que tienen los ministerios, ¿no?, en cada zona que se establezca, los ministerios que van a invertir en proyectos de desarrollo interregional, por ejemplo, ¿no?, o como son las carreteras que cruzan varios departamentos, ¿no?, se deben reunir con los gobernadores regionales correspondientes y ahí acordar la inversión que se va a hacer en su zona, más las otras inversiones que no son interregionales, que son manejadas también por el gobierno central. Y en esa zona donde se articula gobiernos regionales con los ministerios correspondientes, definen y deciden democráticamente y coordinadamente la inversión de esos recursos para evitar lo que pasa hoy en día del clientelismo que se ha generado y la poca transparencia en los recursos que se quedan en los ministerios. Esa es una alternativa que proponemos. No sé qué opinas al respecto. Mira, tenemos coincidencia con esa mirada, ¿no? Porque, a ver, pensar que hoy vamos a, por decreto, fusionar departamentos, creo que no es realista, un proceso que ya tiene 2 décadas y que ha generado dinámicas y que tú y yo sabemos todos los problemas que hay para eso. Pero sí es perfectamente viable por avanzar y hay un marco legal que puede ser la base, ¿no?, que es ese tema de las mancomunidades regionales y las mancomunidades municipales también al interior de esas mancomunidades regionales. Pero lo que pasa es que las mancomunidades no está presente el Ejecutivo, ¿no? Y nos tienen embromados con los bordes regionales, con Claro, pero eso, todos esos formatos que no funcionan. Como un punto de partida, y hay que repensar las características de esas mancomunidades, donde se fortalezca su rol, se generen elementos efectivos para transformarlo en lo que tú señalas, unidad de planificación, se haga obligatorio que en esos procesos de planificación se involucre el gobierno nacional, sea parte de esos procesos de planificación y que se definan cuáles son las prioridades que va a tener esta mancomunidad, pero son mancomunidades que deberían ser pensadas en generar condiciones, ser parte de un proceso que probablemente va a tomar tiempo. Uno de los problemas, Javier, en la población esa comprensión de que la integración
regional, que la regionalización es un instrumento potente para generar un nuevo equilibrio de poder y de relaciones territoriales con el centro y con el Javier, centralismo respecto asentado en Lima. de las mancomunidades, ahí es un mecanismo que me parece bueno, pero hay un problema que también hay que resolver. Las mancomunidades municipales y las mancomunidades regionales no tienen presupuesto para funcionar. Y entonces o desaparecen o están pintadas en el papel. Entonces, ¿cuál es ahí la alternativa? Que en el presupuesto anual que se aprueba debe estar contenido el presupuesto para el funcionamiento, conforme establece la norma, ¿no? El presupuesto para que funcionen, ¿no es cierto?, las mancomunidades regionales, porque necesitan personal y recursos para llevar a cabo los proyectos de inversión correspondientes. Y como eso no está, no hay presupuesto, simplemente se caen, ¿no es cierto?, este tipo de propuesta de organización que son las mancomunidades. Otro tema, ya se nos va el tiempo, mira, rapidito ya ha pasado, es el neocentralismo que se hay en el país, ¿no? 2.000 oficinas desconcentradas se han creado en el país, 2.000 de ministerios y de organismos públicos, con personal y recursos, que le hacen el paralelismo a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. Increíble, pero cierto, ¿no? Es decir, le han sacado la vuelta a la descentralización, ¿no? Propuesta, eliminarlas. Se transfieren personal y recursos a los gobiernos regionales correspondientes. Punto. ¿No? O sea, obviamente hay un enfoque distorsionado que manejan los ministerios, ¿no?, por intereses internos que tiene cada ministerio sobre este tema, y que alegremente los gobiernos que han pasado han apañado. Quien hizo esta denuncia fue el premier César Villanueva en esa época. Cuando anunció que habían 2.000, yo me quedé sorprendido, ¿no? O sea, cómo había operado. No sé si tú estás de acuerdo en que esto realmente tiene que desaparecer, y si no, es un atentado contra la descentralización, pues obviamente. Sin duda que lo es. Es que junto con el tema de esta indefinición de competencias y de superposición, donde ya nadie sabe quién tiene que hacer qué, se abre esta ventana, porque si tú recuerdas bien, el famoso shock descentralista anunció que todas las competencias se entregaban a los gobiernos subnacionales. Bueno, en los hechos, y hubo voces, entre ellas la tuya y muchos otros, que decíamos, eso es un engañamuchachos, porque lo que están haciendo es supuestamente transferir competencias, pero no le dan los recursos, y están creando este tipo de instancias que permiten la intervención directa de los ministerios en el territorio. 2.000, realmente impresionante la cifra, pero es una realidad. Entonces, O sea, lo que están hay haciendo recursos es y hay están personal. llevando adelante. Exacto, O sea, están llevando adelante funciones y competencias que le corresponden al gobierno regional o local. Eso tiene que ser transferido, eso es inaceptable, eso es una forma abiertamente en la están violando la cual, ley. así es, por eso es que Abiertamente. cuando tú Impunemente. porque cuando tú miras las competencias que supuestamente tienen los gobiernos nacionales, regionales y locales, eso le corresponde. Pero lamentablemente, esas mismas competencias y funciones siguen todavía en el gobierno nacional. Entonces, es a partir de ahí y del poder que obviamente ejercen, que se les asignan los recursos y crean oficinas. Y ahí yo quiero ser muy crítico. ¿Dónde están las autoridades regionales y locales? ¿Dónde están que no organizan movimientos, demandas, propuestas de política que realmente apunten a eso? No a venir acá a tocar la puerta porque quiero una obrita más, sino en cómo apuestan de verdad
a transformarse en efectivos gobiernos de sus territorios. Porque creo que no son plenamente conscientes que mientras no sean efectivos gobiernos de sus territorios, van a tener serios problemas de legitimidad con su población. Bueno, Que piensa seriamente, ¿para qué los necesito si el que define y el que invierte es el gobierno nacional? Y ha derivado en lo que hemos visto hace poco. así es. Una ley que apunta a desaparecer movimientos regionales. Ojalá. Yo confío en que las sociedades regionales defiendan su derecho de representación a través de liderazgos que no respondan a estas estructuras que mal se llaman partidos nacionales. Bueno, pero también estos movimientos Javier, y liderazgos el tiempo nos ha vencido. Problema de legitimidad. Nos ha vencido, nos ha muchas quedado gracias, cortísimo. Fran. Tú sabes que estos temas nos emocionan. Nos emocionan y nos queda cortísimo el tiempo, nos quedan varios temas en el tintero. Sí, como tú dices, el día sábado se realizó pues el primer encuentro, sábado pasado 22, el primer encuentro nacional de líderes, lideresas, organizaciones y movimientos regionales, y han construido una plataforma, ¿no?, basada en las siguientes demandas y propuestas: defensa de la democracia y lucha por la salida política a la crisis que vive el Perú, que permita recuperar y construir una efectiva democracia en el país, fuera de la dictadura congresal y su presidente que no gobierna. 2. Defensa del agua y la vida, no a la privatización del agua potable y las fuentes de agua de las cuencas donde viven las comunidades campesinas. 3. Rechazo a la eliminación de los movimientos regionales y a la derogatoria de la ley de paridad y alternancia horizontal. 4. Lucha contra la inseguridad ciudadana, la violencia y la corrupción. 5. Política económica de efectiva lucha contra la pobreza y por la inclusión económica para generar empleo y seguridad alimentaria para la población. Y 6. Defensa de la vida y respeto a los derechos humanos y justicia para las víctimas de los asesinatos del actual gobierno. Esos son los puntos centrales, y luego tienen una serie de compromisos que han firmado para movilización, ¿no?, y promover la articulación y desarrollar jornadas de lucha unitaria a nivel nacional y descentralizada. Y han convocado pues para el 27 y 28 de julio una movilización descentralizada a nivel nacional, y están apoyando también el paro del 19, ¿no?, que ha convocado la CGTP y los gremios sindicales, ¿no? También señalan que ellos van a seguir coordinando con diversos sectores, porque como no solo asistieron los movimientos regionales, han asistido organizaciones sociales, ¿no?, también, ¿no?, y gremios sindicales. Y están convocando a un segundo encuentro que todavía no tiene fecha, ¿no?, y que obviamente van a continuar con este proceso, ¿no?, de defensa de la democracia y de la descentralización y de los movimientos regionales. Bien, Javier, te agradezco. Si me permite, Franz, medio minuto. Esta iniciativa hay que saludarla, hay que apoyarla y hay que promover que ese segundo encuentro que han convocado aborde cuál es el nuevo proyecto de descentralización por el país. Si logran eso, creo que van a ser el liderazgo de un renacer de un movimiento descentralista en el Perú que tanto lo necesita. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030.